Hola, buenos días. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y a los que me estén escuchando desde casa, pues espero que esta charla pues les sea de mucho beneficio. Me llamo Fátima, soy enfermera y llevo un par de años investigando en el mundo de la seguridad del paciente. Agradezco muchísimo la invitación a esta aula, ya que la temática de seguridad del paciente es una temática un poquito incómoda de tratar, puesto que se da siempre por seguro de que nuestra práctica asistencial es siempre segura. Todos nos formamos y queremos lo mejor para nuestros pacientes, bien sea curar, sanar o paliar en la medida de sus posibilidades, pero tenemos que también saber, no podemos tapar el sol con un dedo, de que existen errores, de que a veces el paciente lleva innecesariamente un daño añadido a su proceso asistencial. Y es de eso de lo que va esta charla. Esto sucede todos los días en todos los centros sanitarios. El error cero no existe en seguridad del paciente en ninguna institución sanitaria a nivel mundial. Por eso cuando nos encontremos con alguien que diga, no, esto en mi hospital no pasa, esto a mí no me pasaría nunca, esto en mi servicio es impensable, nunca lo crean, porque errar es de humano, como veremos ahora a continuación. Siempre que me invitan a dar este tipo de charlas, conferencias, ponencias, clases, siempre doy estas dos frases que voy a dar a continuación, que agradezco muchísimo que todos los profesionales sanitarios nos las metemos muy bien en el alma. Equivocarse es de humanos, todos nos vamos a equivocar en algún momento de nuestra vida. Ocultar los errores es una estupidez, que es lo que se lleva haciendo hasta ahora. Calla, calla, que no se entera nadie. Pero no aprender de ellos es imperdonable. Todos nos vamos a equivocar. Otra cosa son las consecuencias que tenga ese error. Pero todos hemos cometido y vamos a seguir cometiendo errores. Y esta frase también de un médico internista americano de mediados del siglo pasado, que también tenemos que tener muy clara. Hay algunos pacientes a los que no podemos ayudar, dadas sus condiciones de salud, pero no hay ninguno al que no podamos dañar. Estas son dos frases que tenemos que llevar muy dentro de nosotros, el personal sanitario. No quiero ser negativa ni catastrofista, pero estas son las cifras actuales del panorama mundial de la seguridad del paciente, donde nos dice que para un paciente es más peligroso entrar a un hospital que entrar a un avión. 1 de cada 10 pacientes que entra a un hospital sufre daño en su asistencia sanitaria. Los errores médicos están dentro de las 10 principales causas de mortalidad a nivel mundial. La gran coleada se la llevan los errores en medicación. ¿Y qué decir del paciente quirúrgico? Cerca de 7 millones de personas a nivel mundial que van a ser sometidas a una intervención quirúrgica sufren daño durante su proceso quirúrgico o en el postoperatorio inmediato. De esos 7 millones, 1 millón fallecen a nivel mundial. No estamos hablando de unas cifras agradables, ni estamos de un tema que deba de pasar desapercibido. Bueno, ¿y esto ahora de seguridad del paciente es nuevo? Claro que no. Toda la vida ha existido la seguridad del paciente. Ya desde el juramento hipocrático hasta nuestra pionera Florence Nightingale ya velaba por la seguridad del paciente en las instituciones sanitarias, ya que a ella le parecía impactante las cifras de mortalidad intrahospitalaria en comparación con la extrahospitalaria. Es ahí el origen de la correcta ventilación y la correcta higiene en los centros sanitarios para prevenir infecciones. Pero a nivel actual fue el 17 de septiembre de 1999, por eso el 17 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, cuando en Estados Unidos salió a la luz pública, a través del Instituto Americano de Medicina, este informe, Errar es de humano. Este informe fue como abrir la caja de Pandora a todo el mundo de la seguridad y poner de manifiesto, poner a la luz pública las cifras de la cantidad de muertes y discapacidades que habían por negligencias médicas. Las cifras doblaban a los accidentes de tráfico, al cáncer de mama, que es el de mayor incidencia, o a los pacientes del SIDA, que en aquel momento todavía estaban muy primarios los tratamientos. Esto fue poner en marcha un movimiento que existe hasta la actualidad y que ya nos va a acompañar el resto de nuestra vida, que es la seguridad del paciente como una disciplina tal cual. Después de este informe y después de la reciente pandemia vivida por el COVID-19, la seguridad del paciente se ha convertido en uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial. Actualmente está en vigor el Plan de Acción Mundial de Seguridad del Paciente de la OMS 2021-2030, donde tiene como punto, como su visión final, una asistencia sanitaria donde ningún paciente resulte dañado y que todo paciente sea tratado con respeto y como se merece en todo momento y en todo lugar. Seamos honestos, compañeros. ¿Esto se consigue?
Estamos en el camino, pero aún queda muchísimo, muchísimo por trabajar. El objetivo 4 de este Plan de Acción Mundial recoge la figura del paciente y su familia como una principal herramienta de barrera. Siempre hemos trabajado por y para el paciente sin contar con él. Y esto es algo que empezamos a cambiar. Pero al mismo tiempo también necesita un cambio de perspectiva desde los profesionales, porque a los profesionales nos incomoda muchísimo que el paciente a veces actúe de manera muy activa en su proceso. Este plan recoge la participación y el empoderamiento del paciente, es quizás la herramienta más poderosa para mejorar la seguridad. El paciente es quien más conoce de su proceso patológico, quien mejor conoce su situación vital, su proyecto de vida, el paciente o un familiar, sin olvidar de que contamos en nuestra sociedad con personas que viven solas. También tenemos otra gran pandemia, que es la soledad no deseada en cierto perfil de pacientes, sobre todo el paciente geriátrico. Entonces, ya después de todo esto hablado y de este plan de acción mundial, todos los organismos, desde la OMS a la Agencia Americana de Calidad Asistencial, todos los gobiernos, todos los ministerios de sanidad están trabajando en pro de la cultura de seguridad, contando con el perfil autónomo del paciente. En España no existe aún la ley de seguridad del paciente. Es una ley que lleva ahí enquistada años a nivel político, no hay ningún color político que se atreva a sacarla, entre otras cosas porque tenemos un serio problema de personal sanitario. Tenemos mucha carencia de médicos, tenemos mucha carencia de enfermeras. En un periodo de 5 años se jubilan cerca de 150.000 enfermeras en España y eso conlleva un déficit de atención. ¿Qué implicaría esta ley? La obligatoriedad de todos los centros sanitarios a cumplir el ratio de personal por paciente. Pero sí contamos con otra serie de leyes, como es la Ley Básica de Autonomía del Paciente, que recoge los derechos y deberes que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de gestionar y de trabajar diariamente con ellos. El Código Deontológico Médico, que es de reciente renovación en el año 2022, ya recoge en varios artículos la seguridad del paciente. El Código Deontológico de Enfermería está en proceso de cambio, también se prevé que recoja la seguridad del paciente. Y algo que parecía muy futuro, pero que ya está aquí y ya ha llegado también como una herramienta de seguridad, es la inteligencia artificial, que tiene un Real Decreto nuevo del 22 de agosto de este año 2024. Entonces, ¿qué acciones tenemos que tomar los profesionales para que el paciente forme parte de su seguridad? Pues principalmente escucharlos, escucharlos y escucharlos. Y ustedes dirán, ¿cómo lo voy a escuchar si apenas tengo tiempo? Pues con los recursos que tenemos que gestionar la mejor atención a nuestros usuarios y a nuestros pacientes. Tenemos que hacerlos partícipes, invitarles a que formen parte de su proceso, informarles, participar con ellos en la toma de decisiones, involucrarnos sobre todo en el momento de la medicación, proporcionarle todos los recursos que conozcamos a nivel de web o a nivel de asociaciones de pacientes, animarle también a su familia y también al paciente. Hay que darle la cara cuando con ellos hemos cometido un error. Así como existen los diferentes tipos de prevención de salud, también existen los diferentes niveles de prevención con los incidentes relacionados en la seguridad. Esta aula de pacientes, una herramienta maravillosa, actúa como prevención primaria para que los pacientes sepan cómo pueden actuar de manera segura y cómo pueden prevenir en su proyecto asistencial los profesionales cometamos errores con ellos. La prevención secundaria es detectar a tiempo y abordar rápido el error que se detecte. Y una prevención terciaria es una vez que ya se ha producido el error y ese evento adverso, pues minimizar las consecuencias. Entonces, cuando cometemos los errores, cuando se producen los eventos adversos, llegan las víctimas. Evidentemente, la primera gran víctima es el paciente y como consecuencia su familia. Es el primer dador, el que sufre las consecuencias. Las instituciones sanitarias deben de contar con el protocolo de atención a primera víctima. Al paciente, cuando se comete un error, hay que dar la cara, hay que informarle en el momento y en el lugar adecuado, por la persona adecuada. La evidencia científica y los estudios aconsejan que entre más pronta se haga la intervención, mucho mejor. Lo que se deja dilatar en el tiempo, pues a lo mejor incomoda. Pero sí tenemos que contar con un protocolo de atención a primera víctima. La segunda víctima somos nosotros, los profesionales. Aquí no hay nadie que sea profesional sanitario que se haya ido nunca a casa mal por un cuadro, una situación, algún error que se comete con un paciente que te deja tocado y que te deja mal. Eso repercute muchísimo en nuestra autoestima, en nuestro equilibrio emocional,
Nos afecta muchísimo el tema de ser segundas víctimas. ¿Por qué? Porque estamos etiquetados de por vida. Nuestro prestigio y nuestra reputación profesional también pasa factura. Somos señalados por nuestros compañeros, somos señalados por nuestros usuarios, por nuestros pacientes, y eso no es agradable por un error que hayamos cometido en un momento. Y después también siempre el miedo y el temor a si el caso se va a judicializar o no. También las instituciones sanitarias tienen que contar con un protocolo de atención a segundas víctimas. Nos tenemos que sentir apoyados y arropados por nuestra institución cuando cometemos un error. Tenemos que evitar la cultura de la culpa. Cada vez que pasa algo, lo primero que preguntamos es ¿quién fue? Y quién fue no interesa. Interesa qué pasó, por qué pasó, qué recursos no estaban bien gestionados para que ese profesional cometiera ese error. Y luego nos preocupamos de ese personal. Debemos de recordar siempre que un profesional seguro es un paciente seguro. Un profesional inseguro es un paciente en riesgo. Por eso también debe de existir el protocolo a primera y segunda víctima. Y como tercera víctima es la institución. No vayas a este hospital que mira lo que pasó. Cuidado que no te atienda fulanito que mira lo que pasó. Oye, cuidado con este enfermero que no te pinche porque pincha fatal. Todo eso es un desprestigio hasta nuestra institución. Nosotros nos debemos a una población, somos un agente activo en salud. Y este tipo de noticias, cuando se hacen muy mediáticas, perdemos prestigio. Nos hace perder relevancia e importancia a nivel social y a la población a lo que nos debemos. Aparte del coste sanitario que conlleva el pago de indemnizaciones, el pago de litigio y el pago de bajas laborales producto de ser una segunda víctima. Pero ¿qué pasa con el paciente después de todo un poco este breve resumen que les he realizado del mundo de la cultura y seguridad? Pues el paciente actúa como el de la foto hasta ahora. Sumiso, ¿qué pasa? Mirando, los pacientes se quedan con todo. Y como dije antes, llevamos toda la vida trabajando por y para el paciente sin contar con él. Y el paciente es la principal barrera para su propia seguridad. Entonces estamos ante un cambio de paradigma que también tenemos que tener muy en cuenta. Estamos dejando atrás la medicina y la enfermería paternalista de un paciente obediente que a todo dice sí doctor, sí enfermera, sí enfermero, lo que usted diga, a un paciente competente, un paciente que está formado, que está empoderado, que viene y que nos rebate, que a veces sabe más de su patología y de su proceso asistencial mucho más que nosotros, pero también a nosotros los profesionales eso nos incomoda. Tenemos que dejar de ver al paciente como un enemigo y verlo como un aliado en su proceso asistencial. Un paciente que opina es un paciente que sabe y con lo cual tenemos que aprovechar esa sabiduría. Entonces también tenemos que aceptar que estamos ante este cambio de paradigma. Estamos dejando atrás al paciente obediente por el paciente competente. ¿Y qué necesita un paciente para ser competente? Pues estar bien informado. El paciente tiene que estar correctamente informado. Para eso necesitamos tiempo, dedicación. Vamos como pollo sin cabeza, con el factor horario, con unas consultas súper estrechas, que nos impide tratar al paciente adecuadamente. Pero es un derecho fundamental que él tiene por ley. Solo si no informamos al paciente correctamente, él no nos podrá dar su consentimiento adecuado. Tenemos que reconocer que a veces el paciente no sabe ni lo que firma cuando le damos un consentimiento, no da tiempo ni a que se lo lea. Muchas veces tenemos que también ponernos a su nivel sociocultural, muchas veces no entiende ni lo que le estamos diciendo. Por eso hay que crearnos también desde nuestro punto profesional, tenemos que tener unas herramientas correctas en comunicación. Tenemos que formarnos en cómo comunicar de manera asertiva, de cómo llegar al paciente, de cómo tenemos un feedback de saber que nos ha escuchado correctamente, él y su familiar. Los pacientes más vulnerables con el que se cometan errores en seguridad son las edades extremas, el paciente pediátrico y el paciente geriátrico, porque son los que más problemas de comunicación tienen. El paciente pediátrico, por su desarrollo normal de ser humano, pues no se puede comunicar adecuadamente, pero siempre hay un progenitor al lado. Pero el paciente geriátrico, por su deterioro neurológico, a veces no reúne condiciones para dar un correcto feedback. Y recuerden lo que comenté antes, que no todos, por desgracia, están acompañados. Son dos pacientes muy vulnerables. Pero nosotros, como profesionales, tenemos la obligación de formarnos. Aquí tenemos estas dos herramientas, por ejemplo, el acrónimo CLEAR y el Speak Up, que son herramientas de comunicación donde nos hace valorar muchísimo la relación con el paciente y, sobre todo, obtener el feedback del que el paciente está siendo bien informado y asesorado.
¿Qué factores determinantes hacen posible esta participación? Pues primero los del propio paciente. Hay pacientes que no quieren formar parte, hay pacientes que no quieren saber nada, sino asumir el proceso y punto. Todo depende de su edad, de su nivel sociocultural, del proceso vital por el que esté pasando, del diagnóstico que le acaban de dar, si quiere ser más participativo o no. También los antecedentes que tenga a nivel personal o familiar en un proceso de seguridad. A mí hace poco me pasó en la unidad de reanimación un paciente que al despertar lo primero que me dice es: ¿se han dejado alguna casa dentro? Y me sorprendió muchísimo la pregunta, y es que en su familia habían antecedentes de haberse dejado una gasa en un proceso quirúrgico dentro, algo que, aunque no lo creamos, es muy casual. Entonces, esos momentos, esas situaciones vitales hacen que el paciente venga más a la defensiva a la hora de un procedimiento, porque ya viene marcado por una trayectoria vital. Otro punto determinante, nosotros, y fundamental, los profesionales, nuestra aptitud con P, nuestra actitud con C. ¿Cómo trato yo a mis pacientes? ¿Cómo les favorezco yo la comunicación? ¿Cómo obtengo yo el feedback? La continuidad de cuidados es súper importante. ¿El paciente siempre ve al mismo médico y a la misma enfermera, o cada vez que acude ve a un profesional diferente? Eso dificulta muchísimo la relación profesional-paciente y favorece muchísimo que ocurran errores, porque si tú conoces bien a un paciente, sabes su trayectoria. Si el paciente te conoce a ti como profesional, ya ha generado un vínculo, en otras ocasiones ya te ha contado una serie de circunstancias que a ti te pueden generar alerta como profesional y también puede ser una barrera para cometer errores. También depende mucho la motivación que nosotros tengamos. Tenemos un sistema de contratación en la sanidad pública española que no beneficia muchísimo la continuidad de los profesionales. Aparte de la carencia, tenemos movilidades, tenemos oposiciones, pueden pasar 20, 25 años que un profesional no tiene su plaza. ¿Y eso qué tiene que ver con seguridad del paciente? Pues mucho, porque la motivación que tengamos los profesionales a veces también, quieras o no, la reflejamos en el día a día con nuestros pacientes, incluso con nuestros compañeros. Es de vital importancia nuestra motivación. Y otro punto principal es el contexto en el que nos encontremos. No es lo mismo un paciente que entra por urgencia y hay que actuar de manera emergente a un paciente que esté ingresado para un proceso programado, que se dé un contexto de atención primaria o un contexto sociosanitario. En las diferentes áreas se trabaja de diferente manera porque el abordaje del paciente es diferente. ¿Y con qué obstáculos nos encontramos? Pues todo lo que he ido un poco brevemente con pequeñas pinceladas. El primer obstáculo es el paciente que no quiere participar. El segundo obstáculo somos nosotros, que aunque nos duela reconocerlo, nos incomoda muchísimo un paciente que viene empoderado, un paciente que viene diciendo lo que tenemos que hacer, que tampoco es así, pero sí que nosotros le ayudemos a tomar las decisiones. No nos gusta, nos incomoda que el paciente tenga demasiada información, y eso es un chip que los profesionales tenemos que ir cambiando y ver a ese paciente como un aliado en su proceso asistencial y que pueda aportar mucho a su evolución y a su estado de salud. Y el obstáculo, los propios del sistema, ¿no? La falta de contratación, la falta de motivación, la falta de recursos, el que tengamos, sobre todo el factor tiempo, que no dispongamos de todo el tiempo necesario para tratar al paciente como se merece, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos a un paciente informado y formado, sabemos que el paciente puede ser muy activo. Para eso hoy estamos aquí, por ejemplo, con esta aula, donde damos las herramientas para que el paciente se sienta activo en su en su proceso de salud. Tendríamos muchas horas para hablar de diferentes recomendaciones, pero vamos a hablar de las tres principales que el año pasado propuso el Día Mundial de la Seguridad del Paciente en el Ministerio, y es la identificación inequívoca, el uso correcto de los medicamentos y el proceso quirúrgico. Todo paciente que esté en una institución sanitaria tiene que estar correctamente identificado con su pulsera, pero esa pulsera tiene que ser la pulsera correcta. No solo guiarnos, por favor, por nombre y apellido, también guiarnos por el número de historia clínica, fecha de nacimiento y, a ser posible, DNI. Porque es muy frecuente, aunque no lo creamos, y más en nuestro entorno, que estamos en unas islas, de que en una habitación podamos tener a dos pacientes con el mismo nombre. Y eso genera mucho error. Siempre, en cualquier actividad sanitaria y cuando entramos en la historia clínica, siempre confirmar nombre y apellido, pero también número de historia clínica, repito, y fecha de nacimiento. Paciente correcto, paciente seguro.
a la hora de prescribir, a la hora de analíticas, a la hora de cursar pruebas clínicas, siempre asegurarnos de que estamos tratando al paciente correcto. Pero el paciente también, por favor, a la hora de estar identificado, reconocer y comprobar, si no él, su familiar, de que sus datos son los correctos, porque todos podemos equivocarnos. Como comenté anteriormente, la medicación se lleva a la goleada en eventos adversos, en todos los niveles de preparación, prescripción, almacenamiento. Nosotros como profesionales tenemos que tener siempre claro los 5 correctos: paciente correcto, fármaco correcto, dosis, horario y la prescripción correcta, pero los pacientes necesitan saber estos 5 momentos seguros a la hora de su medicación. Para eso necesitamos sentarnos con ellos y hablarles a la hora de iniciar un tratamiento, para qué sirve, qué efectos secundarios les puede causar, cuándo tomarlo, a qué hora, con qué alimentos, con qué no alimentos, si le provoca adicción o no, a la hora de revisar y a la hora de finalizar. Esto es una pauta que lleva tiempo y si el paciente no te entiende correctamente, pues podemos provocar muchos errores en la toma de medicación. ¿Y qué decir del paciente quirúrgico? El paciente quirúrgico, como vimos antes, las cifras son bastante feas. Es un paciente muy vulnerable a que con él se cometan errores. ¿Por qué? El paciente, cuando entra en el área quirúrgica, nos entrega su vida. Son muy pocas unidades en un hospital donde el paciente está completamente solo, no está acompañado en ningún momento por ningún familiar. Y debido a la anestesia, pues también pierde su capacidad de autonomía, con lo cual la seguridad del paciente quirúrgico depende 100% del equipo que le toque. Por eso es muy recomendable que se hagan previamente adecuadas revisiones por parte de anestesia, por parte de enfermería quirúrgica, por parte de las cirugías programadas, que se dialogue muchísimo, que se explique correctamente el proceso a seguir y hacer posible que todos los datos del paciente estén perfectamente recogidos en su historial clínico para evitar el máximo de errores posible. El año pasado, como comenté, desde el 2019, en septiembre, se hace el Día Mundial de la Seguridad. El lema del año pasado fue empoderar a los pacientes y elaboraron un decálogo que les quiero comentar, también porque nosotros en algún momento lo que tiene nuestra profesión es que nos vamos a ver como pacientes o como acompañantes de pacientes, porque también vamos a enfermar, también somos humanos. Entonces el decálogo dice los siguientes puntos: soy más que mi estado de salud. Tengo el empoderamiento que quiero tener. Mi opinión también cuenta a la hora de tomar decisiones. Cuento con la información necesaria en un formato comprensible, incluido mi historial médico. Los profesionales de salud y el sistema sanitario promueven de manera activa los conocimientos en materia de salud para todos. Cuento con el apoyo continuo que necesito para gestionar mis cuidados. Mi experiencia es una medida vital de calidad sanitaria. Puedo participar en la evaluación y en la planificación de los servicios sanitarios para que funcionen mejor que todos. A través de organizaciones de pacientes, mi voz pasa a formar parte de otra voz más grande y unida. Equidad y empoderamiento van de la mano. Quiero un trato justo para todos los pacientes. Aquí les dejo dos transparencias con grandes referencias bibliográficas, tanto para profesionales, para asociaciones de pacientes, para pacientes de cursos, formación, jornadas con muchísima información de gran utilidad, por si alguien le quiere echar un vistacillo. Y ya me despido con esta frase de, por favor, la seguridad del paciente es un proceso que solo podemos construirlo trabajando en equipo y con la participación activa del paciente. Que no se nos olvide que en nuestros equipos el paciente también forma parte de él. Muchísimas gracias por escucharme.